Muy buenas tardes. Para aclarar, este es un proyecto que nace de un proyecto anterior aplicado hacia la gimnasia, hacia una metodología de aprendizaje motor nacional que nace en los años 60 de un profesor de esta universidad, el profesor Jaime Martínez. Es una teoría de aprendizaje motor mediacional basada en las neurociencias que nos va a permitir desarrollo de las habilidades psicomotrices a través de ciertas metodologías de entrenamiento, que es lo que vamos a aplicar acá. Siguiente. Bueno, la metodología de la investigación es una metodología de enfoque cuantitativo porque se manejan variables numéricas hacia la adquisición de sus resultados. Es de tipo explicativo, ya que determina la influencia de un programa de entrenamiento hacia la adquisición de ciertas habilidades, y es de tipo exploratorio porque es una teoría que hasta el momento no se ha desarrollado en muchas disciplinas deportivas, a excepción de la natación, por su propio autor. La investigación se desarrolla en 5 fases. La primera fase, que es la detección del problema; la segunda es la construcción de los objetivos y adquisición de sus propios resultados; la tercera es la construcción del estado del arte, o a partir de esa construcción del estado del arte, la construcción metodológica del programa de entrenamiento; y de parte final, como es un proyecto en curso, la detección de posibles resultados. El problema. Lo primero que hicimos para detectar el problema fue determinar estas 4 fases, que es un hecho sorprendente, una pregunta, una consideración teórica, y como último sacamos el problema. El hecho sorprendente es que hoy por hoy se puede evidenciar que no se involucran las capacidades perceptivas y mucho menos el entrenamiento mental en los procesos formativos de las disciplinas deportivas, en este caso en el fútbol. Y la pregunta sería: ¿cómo integrar el entrenamiento mental en estos procesos formativos para poder desarrollar esas capacidades perceptivas? Dentro de esas consideraciones, para poder justificar la validez del proyecto y la viabilidad, encontramos que Martens, en 1982, demostró la influencia de la representación mental en el rendimiento deportivo. Es decir, que es muy válido y es muy utilizado para alcanzar logros deportivos la implementación del entrenamiento mental. Y por otra parte, Smith y Popper demostró el incremento de la práctica imaginativa o del entrenamiento mental en los deportes de alto rendimiento. Como problema nos arroja que la desatención de la técnica idiomotriz en los procesos formativos es un facilitador que pasa desapercibido en los procesos de adquisición de habilidades psicomotrices. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? El objetivo fue determinar la influencia del entrenamiento imaginativo o entrenamiento mental. Para aclarar y contextualizar, entrenamiento imaginativo, entrenamiento idiomotriz y entrenamiento mental son sinónimos del mismo término, del mismo concepto, y el objetivo general se basaba en determinar la influencia de un entrenamiento imaginativo basado en la teoría de integralidad del profesor Jaime Martínez, en la visión periférica como habilidad observacional de los jugadores del fútbol base del Club Equidad Seguros. Para lograr este objetivo general, primero nos remitimos a determinar la hemisfericidad del deportista. Esta hemisfericidad nos permite detectar con qué facilidad puede o qué tan desarrollada tiene la visión periférica cada deportista. Hay gente que dice que si se opera con el hemisferio derecho tiene mayor maniobra, mayor habilidad hacia el hemisferio, mi cuerpo izquierdo del sujeto, y viceversa con el hemisferio cerebral izquierdo hacia mi cuerpo derecho. Después de eso, determinar la capacidad de representación mental de los deportistas a través de situaciones controladas. Se iban a hacer pruebas motoras y determinar la efectividad de resolución de situaciones problemáticas controladas en situaciones de oponente 1 contra 1 o oponencia extrema. Determinar la fijación atencional de los deportistas mediante el instrumento de evaluación del par P7, que
que es un instrumento de psicología que nos permite determinar la fijación de la atención que puede mantener el deportista en cierta tarea que se le sea asignada. Siguiente, por favor. Bueno, ya como paso siguiente de la investigación, en el estado del arte permitimos aclarar varios conceptos para contextualizar y validar la investigación. Weine permite delimitar el concepto entre práctica imaginada de aprendizaje idiomotriz y entrenamiento mental, como el mismo término, como les venía diciendo. La imagen visual y el movimiento, la imagen visual del movimiento y la imagen kinestésica del movimiento son los componentes esenciales del entrenamiento mental, según Cavalier de 1986. La teoría del entrenamiento idiomotriz son imágenes que provienen de representaciones mentales de experiencias anteriores, según James en 1980. Esto es lo que viene a dar lugar a la teoría del Dr. Ginas sobre los patrones de acción fija, que quiere decir que yo, al ejecutar un movimiento, como tener experiencia sobre la ejecución de alguna habilidad, puedo llegar a perfeccionar ese mismo movimiento con algunas variantes o algunas combinaciones próximas. García Manso rescata la importancia de la visión periférica al considerarla como una herramienta de gran importancia en la práctica deportiva y destacando que su educación debe ocupar un apartado especial en los procesos deportivos. También nos permitimos ubicar al profesor Francisco Paco Seirulo dentro de la metodología integral del entrenamiento, porque es allí donde vamos a integrar o vamos a involucrar el entrenamiento mental dentro de su estructura de metodología de entrenamiento, la cual se basa en la teoría de los sistemas dinámicos, como lo mencionaron en una ponencia anterior, en donde se basa toma o radica de la posición holística del entrenamiento en tener en cuenta los componentes humanísticos del ser humano para ser entrenados y así llevar a la perfectibilidad del rendimiento. La teoría del profesor Jaime Martínez, como les dije, es una teoría basada en las neurociencias que radica en la adquisición de la habilidad a través de el constreñimiento, si partimos a citar la teoría de la complejidad de Edgar Morin, o hacia la incursión de situaciones problemáticas. Márquez destaca que el entrenamiento de la visión periférica para jugadores de fútbol sala fue un estudio que nos permitió determinar que ya había algo antes de eso y que permitió demostrar que la visión periférica se puede entrenar como cualquier otra habilidad técnica del fútbol. Siguiente. Como instrumento de medición para determinar la hemisfericidad del cerebro, vamos a recurrir al test de Klein, que consistía en fijar una imagen a 5 metros de distancia del deportista, dentro de la cual esa imagen iba a estar en constante movimiento con una periodicidad de intervalos o cambio de ubicación, y mientras tanto se le iban a hacer esta cantidad de preguntas. Estaban clasificadas para preguntas para desconcentrar, analíticas, que consistían en poner a pensar al sujeto y aún así no quitar su atención del punto, y preguntas o problemas especiales para tener en cuenta cuál sería la capacidad de resolución del sujeto. Este test nos permitía determinar la fijación atencional de cada sujeto y así poder discriminar en la población que vamos a implementar el proyecto. Siguiente. La construcción de la habilidad nace de un estado de habilidad inicial. Como les digo, la teoría de la integralidad presume que debe haber una situación problemática que permita desestabilizar el sistema nervioso para llegar a adquirir y a operar con las capacidades significativo-funcionales de cada sujeto y adquirir un nuevo nivel de anticipación. Dentro de este proceso se llamaría la estructuración perceptiva, que consiste en estimular la lateralidad, estructuración espacio-temporal y cada una de esas capacidades para llevar a la zona próxima de desarrollo al deportista. Siguiente. Entonces, ¿dónde se da lugar la construcción de la habilidad con el entrenamiento idiomotriz? En la zona premotora suplementaria se da lugar a la recreación y representación de imágenes previas
hacia la construcción de una imagen mental nueva. ¿Qué quiere decir? Que si viene un balón a cierta distancia, en esta zona se recurrirá a la recreación de una experiencia previa para yo poder, mediante un medio controlado, llegar a ejecutar una respuesta anticipatoria próxima. ¿Qué quiere decir? Que mi área motora complementaria me daría una nueva respuesta hacia lo que sería ese nuevo estímulo. Las condicionantes según Cox del entrenamiento idiomotor parten acá desde el conocimiento, que es lo que le digo, la experiencia previa. Yo tengo que tener un conocimiento de ese estímulo, la agilidad que yo tengo para imaginarme esa respuesta, para recrearlo rápidamente, la capacidad de controlar las imágenes, quiere decir que tengo la capacidad de tenerlas fijas en mi mente, no que sean muy fugaces, y la dirección, hacia dónde la quiero orientar, hacia una respuesta efectiva, directa o indirecta. En este paso es donde nos vamos a centrar nosotros, en el conocimiento, en llenar el acervo motor del niño de conocimientos, de experiencias de todo tipo, perceptivas, para poder dotarlo de gran número de respuestas hacia la siguiente etapa. Entonces acá es donde intervenimos con la metodología del profesor Cirulo. El profesor Cirulo estructura su entrenamiento en varias hiperestructuras, valga la redundancia, hipercomplejas, como lo dice Edgar Morin. Entonces yo me permití basarlo o clasificarlo en estos 4 componentes para mi modelo del programa de entrenamiento. Está el entrenamiento psicológico, donde voy a involucrar el entrenamiento idiomotor, el entrenamiento táctico, en donde voy a manifestar la visión periférica en el esquema de amplitud o en la habilidad de abrir el juego que tenga el deportista. En el entrenamiento técnico, en el pase, se ve manifiesto la habilidad de visión periférica, y en el entrenamiento físico al estimular las capacidades condicionales, coordinativas y, entiéndase bien, de las perceptivas, que incluyen la estereocepción, introcepción e interocepción. Los momentos del entrenamiento idiomotor básicamente son la actualización interna y la realización externa. En el primero está la ejemplificación visual, como les venía diciendo. En el segundo está la representación mental relajada. Por eso les digo que tiene que ser un medio controlado. No puede ser aleatorio ni en competencia, porque simultáneamente se van a presentar situaciones intermitentes o muy alejadas de lo que podríamos querer hacia la visión periférica. En la realización externa está la limitación espaciotemporal, es decir, que empieza a ubicarse o empiezan a intervenir todo lo que se llama la propiocepción, manejo de mi cuerpo hacia el entorno, y por último la ejecución real del movimiento. Este es un constructo propio, esta tabla, que permite identificar y ubicar cómo se hace un modelo de entrenamiento integral hacia un propósito que en este caso vendría siendo la mejora de la visión periférica a través del aprendizaje idiomotriz. Entonces tenemos como objetivo representar mentalmente la situación, mantener la imagen representada y ejecutar la planeación representada, así como lo acabé de mencionar en la anterior pirámide. Esos serían los momentos. Los métodos son especial y aplicativo. Especial, ¿a qué me refiero? A métodos del fútbol. Generalmente solo juegos y ejercicios basados en el fútbol, y aplicativos son de situaciones específicas del fútbol donde quiero que el jugador empiece a hacer resolución del problema posición a posición, es decir, que este modelo aplica particularmente en cada posición. Para un volante es un modelo diferente, para un defensa es un modelo diferente. Los principios que empiezo bueno, los momentos, como los conocemos los momentos en el fútbol tácticamente, son organización defensiva, organización ofensiva, transición ataque-defensa, transición defensa-ataque y pelota quieta. Entonces, en cada uno de esos momentos se van a ver manifiestas esas habilidades de visión periférica con ciertos principios. En la organización de ofensiva va a estar la posesión del balón, en la transición de ataque-defensa el desplazamiento táctico, que consiste en las direcciones que tomará el jugador dependiendo de la ubicación del balón. La organización defensiva será la ubicación estratégica del cuerpo de acuerdo a los rivales que tengo que marcar, y la transición de defensa-ataque, la observación rápida del espacio a que debo yo ocupar. La pelota quieta simplemente es una detección efectiva del jugador desmarcado para poder lanzar el balón. Los subprincipios según la periodización táctica que debo trabajar son pases seguros, pasar línea rápida de balón, coberturas a mayor espacio, entre otros.
Aquí es donde empieza a intervenir la evaluación del jugador al mirar si aplica esas tareas. Pasar rápido el balón, ubicarse en el terreno. Estas son las partes donde uno como entrenador entrará a evaluar. El microciclo metodológico como herramienta que se le brinda o que arroja esta investigación al entrenador, estructura la sesión en tres fases, juego de pases, juego de posición y juego de partido. Esto es para categorías de fútbol base. Cuando se hacen categorías de especialización, aumentan a 4 categorías, aumentando juego táctico. El objetivo de cada una de las fases de la sesión tiene unas tareas, ¿sí? Y esas tareas van encaminadas todas hacia la visión periférica. Esta categoría, como lo decíamos, se llama transición, categoría entre los 8 y los 9 años de edad. Este es el componente psicológico que se pretende manejar para poder asegurar que se está teniendo una representación relajada y efectiva de la respuesta anticipatoria. Y por último, los posibles resultados que arrojaría en la investigación son la mejora de la propiocepción, facilita la focalización de la atención. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un control de mi propio cuerpo hacia las respuestas que quiero dar hacia mi entorno, esto me facilitará la respuesta al encontrarme relajación o encontrarme en un medio tranquilo, y esto mejorará el rendimiento de la visión periférica. Segundo, el desarrollo de las capacidades perceptivas mejora la habilidad imaginativa. Si yo desarrollo y estimulo mis canales perceptivos o mis canales sensoriales para la recepción de la información, va a mejorar la habilidad imaginativa del deportista. Y por último, el desarrollo de las habilidades motrices en entornos controlados mejoran y perfeccionan con mayor efectividad. Por eso les digo que no hay que recurrir a partidos ni a competiciones, porque se presentan situaciones de manera aleatoria donde pueden intervenir, por ejemplo, situaciones como la hinchada, que es involucrar cierta presión al jugador, que básicamente lo va a desestabilizar. Muchas gracias. Bueno, damos lugar a la unidad de emprendimiento de la extensión de Soacha. Acá